Humano Derecho Radio Estación presenta. Acceso a la Justicia presenta Justicia en la Mira. Derechos Humanos. Poder Judicial. Análisis. Jurisprudencia. Actualidad. Entrevistas. Agenda. Justicia en la Mira. Observa, denuncia y defiende. Tus derechos, los de todos. Hola amigos, bienvenidos a Justicia en la Mira, el programa de la ONG Acceso a la Justicia, transmitida por Humano Derecho Radio Estación. En los controles nos acompaña Christopher Salazar y en la conducción y dirección de este programa, Laura Lousa y quien les habla, Ali Daniels. Bueno, hoy que este programa se va a transmitir el 9 de diciembre, que es el día anterior al Día de los Derechos Humanos, y por eso es un programa que vamos a dedicar especialmente a celebrar esta fecha tan señalada como es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Es importante destacar por qué se llama así este día. Se denomina así porque el día 10 de diciembre de 1948 se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas. Es una fecha importantísima porque es el inicio de la lucha por los derechos humanos. Lamentablemente, cuando digo esto, siempre debo aclarar que la Declaración Universal no fue el primer instrumento internacional de derechos humanos, fue el segundo, porque el día 9, el día anterior, fue aprobada, tristemente, pero con muchísima justicia, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Entonces es lamentable que la historia del derecho internacional de los derechos humanos haya tenido que empezar por la condena, por la búsqueda de justicia en un crimen tan terrible como es el caso del genocidio. Sin embargo, el día de hoy, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, que vamos a celebrar el día 10 de diciembre de este año, es muy importante porque significa reconocimiento por parte de la comunidad internacional de que los derechos humanos ya no dependían del reconocimiento de un Estado, sino que ya la comunidad internacional entendía que era algo que era aplicable a todos los estados y por consiguiente a todos los ciudadanos de esos estados. Esto es un paso importantísimo porque, como digo, ya no se trataba de conquistas de estados, sino ya se trataba de un reconocimiento de estos derechos, ¿no? Entonces, antes de seguir desarrollando este punto, yo quiero pasarle la palabra a nuestra directora Laura Lousa para hablar de otra cosa justamente muy vinculada al Día Internacional de Derechos Humanos, que son los defensores de derechos humanos, que en Venezuela son una parte pequeñita de la población, pero una parte que tiene esa terrible mandato, esa terrible misión de despertar la conciencia de los demás, de hacer incidencia, de velar, de buscar justicia, de pedir que se haga justicia, cosa que, como sabemos, en este entorno no es nada fácil, pero que pues se hace con la fe y con la convicción de que ese objetivo se va a lograr algún día. Cuéntanos, Laura. Sí, ante todo, saludos, Ali, qué bueno estar aquí de nuevo. Bueno, la verdad es que esto, como tú dices, es algo muy importante porque en Venezuela tenemos una masiva violación de los derechos humanos, como ya reconoció la alta comisionada en su informe del 5 de julio y luego sucesivamente en su informe o actualización oral en septiembre. Y en ese sentido el trabajo es mucho y muy importante. Tuvimos en ese sentido un encuentro entre defensores de derechos humanos, se busca hacer uno anual, este fue el quinto y la idea es que nos reunamos todos, nos veamos las caras, nos contemos los casos, las situaciones y nos pongamos al día. Y además de eso, pues evidentemente se entienda mejor lo que está pasando de una manera, vamos a decir, más integral. Y por eso a nosotros nos tocó
explicar la situación institucional, que es una situación muy compleja y que a veces se reduce solo al tema político, pero es un tema que va mucho más allá. Entonces, bueno, yo diría que en la sección siguiente, luego de la pausa, te comento más y vamos poniéndonos al día, pero ahorita creo que debemos ir a nuestra pausa musical, ¿correcto? Efectivamente, bueno, como estamos en esta de fecha tan señalada, que vamos a celebrar el día 10 de diciembre, del Día Internacional de los Derechos Humanos, la música, por supuesto, tiene que ir a tono con esto. Y nuestra asesora en materia musical, la licenciada Chavarri, pues consiguió una joya de la música popular norteamericana que se llama Get Up, Stand Up, que podemos traducir como levántate, ponte de pie, que busca precisamente destacar la lucha por los derechos humanos. Y como la letra está en inglés, solamente les voy a leer un pedacito de la canción traducida que dice: levántate, ponte de pie, no renuncies a la lucha, levántate, ponte de pie en defensa de tus derechos, levántate, ponte de pie, no renuncies a la lucha. Entonces, esta versión de esta hermosísima canción, muy fuerte de contenido muy vital, en la voz nada más y nada menos de otros grandes de la música como son Bruce Springsteen, Peter Gabriel y Tracy Chapman. Get Up, Stand Up. Give up the fight.
Bueno, y luego de escuchar esta canción con este mensaje tan profundo en las voces de estos gigantes de la música contemporánea, vamos a continuar con su programa Justicia en la Mira, recordándoles que nos pueden seguir a través de las redes sociales, por Twitter, a través de @accesoajusticia y por Instagram y por Facebook a través de la expresión Acceso a la Justicia. Y bueno, Laura nos estaba contando su exposición ante el 5º Encuentro Nacional de Defensores de Derechos Humanos. Cuéntanos, Laura. Sí, bueno, como decía, expusimos la situación de la institucionalidad en Venezuela y particularmente se quería dar a conocer cuáles son 4 factores de crisis, de la crisis institucional que vivimos, que a su vez causa la crisis humanitaria. Y esto lo que tratamos de explicar es que en realidad es el quiebre institucional, el tema de que el Estado no funciona para el ciudadano, ni para servirlo, ni para atenderlo, ni para cumplirle desde cualquier punto de vista como en realidad su rol, y para eso su existencia. Y por eso de allí es que tenemos esta crisis humanitaria o esta emergencia humanitaria compleja, que no es más que un tipo de crisis humanitaria que se da precisamente cuando hay ese quiebre institucional que causa esta situación en que el Estado no logra cubrir las necesidades de los ciudadanos. Y estos 4 factores clave que resaltábamos eran, el primero que todo, la ausencia absoluta de independencia política por parte del sistema de justicia. Y eso es algo bueno que nosotros como Observatorio Venezolano de la Justicia hemos denunciado constantemente, explicamos constantemente, y en ese sentido y en esa oportunidad lo que dijimos y explicamos es que en realidad el tema es que esto empezó así desde el principio del chavismo, desgraciadamente, porque como bien decías tú, Ali, en otros programas, aquí en muchos aspectos la Constitución no se ha aplicado desde el día 1 y ese es un aspecto clave. El nombramiento de magistrados y jueces nunca ha sido como manda la Constitución, pero incluso el poder ciudadano, a lo mejor al principio, en algún momento, pero luego no. Incluso en el 99 tampoco lo fue, antes de la entrada en vigencia como tal de la Constitución. Entonces, eso ha llevado a que estos poderes y estas autoridades que son clave para que el Estado, el poder público y particularmente el poder que deriva del electorado, que son los poderes ejecutivo y legislativo, tengan límites en el ejercicio de su poder y se apeguen a las normas del Estado de Derecho, es decir, al derecho al final, donde nuestros derechos como ciudadanos, los derechos humanos, deben ser la regla para ellos y su límite de actuación. Y eso no ha ocurrido y por eso cada vez más el Estado ha tenido más poder y al final el partido que ha estado, vamos a decir, mandando, que ha sido el partido de gobierno, pues al final es lo que es y desgraciadamente esto se ha transformado con el tiempo en un régimen autoritario y además violador, masivo de derechos humanos e incluso con presunción de crímenes de lesa humanidad. Entonces, eso fue lo que denunciamos. El otro factor de crisis es también consecuencia del anterior, porque es este estado de excepción continuado en que vivimos desde hace casi 4 años, donde ha sido el Tribunal Supremo que ha declarado constitucional esos estados de excepción, cuando en realidad el Parlamento no los ha aprobado. Y eso está prohibido por la Ley Orgánica de Estados de Excepción. Y además de eso, tenemos como otro factor el tema de la persecución a la disidencia, no solo política, sino cualquiera que critique en un rol, vamos a decir, representativo que pueda tener de gremios o un funcionario público en determinado momento al gobierno o sus políticas o cualquier aspecto. Y entonces allí tenemos una criminalización importante de la disidencia, sea cual sea. Y el último factor fundamental, obviamente, esta terrible crisis que tenemos en lo institucional es la corrupción, que a su vez es producto de esta opacidad que ha existido en cuanto a la información pública, en cuanto al presupuesto. El presupuesto no se publica desde 2017, no sabemos cuál es, salvo que en 2017 Transparencia Venezuela y otra organización, se dice, lo publicaron.
pero a partir de ahí ni siquiera ya se sabe cuál es. Entonces, evidentemente, esto crea una situación de descontrol y de abuso, y además de abuso de los recursos públicos, y es lo que ha llevado a esta situación tan grave que vivimos los venezolanos, que es la emergencia humanitaria compleja que nos aqueja. Así es, esto es una situación realmente muy lamentable, pero bueno, lo que queremos destacar es que este es el tipo de análisis que se hace en los encuentros de derechos humanos precisamente para intercambiar ideas, y además muy importante, se escucha las voces de todos, es decir, no es lo que están aquí en Caracas que les enseñamos desde una cátedra a los demás, no, todo lo contrario, todos aprendemos de todos, todos vemos las deficiencias, los problemas, los retos que enfrenta cada uno, y así aprendemos y entendemos sobre todo cuál es la realidad que se vive en cada uno de los diferentes estados donde los compañeros defensores de derechos humanos tienen su lugar de trabajo, y donde realmente pues se encuentran con situaciones terribles. Lo que nos cuentan del arco minero, por ejemplo, en Guayana, es realmente lamentable, es horroroso, pero lo mismo ocurre en el Zulia, con lo que está ocurriendo allá, en el Táchira. Es decir, la situación en general del país en materia de derechos humanos es terrible. La crisis humanitaria pega más en la provincia que en la capital, y pues por eso es importante que este tipo de encuentros se mantengan y los defensores sigan siendo esa llama que mantiene viva la esperanza de que algún día aquí en Venezuela haya justicia. Bueno, dicho esto, vamos a escuchar nuestra segunda pausa musical. Esta es una canción francesa de un muchacho, hijo de una sobreviviente del genocidio de Ruanda. Ruanda es un país chiquitito que queda al sur de África. Para que lo ubiquen en el mapa, busquen el Congo, y al bajito del Congo está Ruanda. O por el otro lado, busquen por el lado contrario, busquen Tanzania, y igual en la parte sur de Tanzania encontrarán Ruanda. Ruanda es un país de apenas 26.338 kilómetros, y ahí se cometió un genocidio que mató a más de 1 millón de personas. Una terrible situación. Y en recuerdo a esa tragedia, este muchacho que se llama Gaël Faye compuso esta canción que se llama Pequeño País. Con ustedes, Gaël Faye con Pequeño País. Gatoyi gaugu kaniniya warapfunywe niwapfuye waragowe niwagoka gaugu gatoyi gaugu kaniniya. Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque. Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des grands lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissény. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. À leur petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand Gaugu gatoyi gaugu kaniniya warapfunywe niwapfuye waragowe niwagoka gaugu gatoyi gaugu kaniniya. Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude. Réputation recouverte d'un linceul, petit pays pendant 3 mois, tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de voyir quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fausses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption, je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille, seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil, d'un résidu d'étoiles filantes. Gaugu gatoyi gaugu kaniniya warapfunywe niwapfuye waragowe niwagoka gaugu gatoyi
Un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets quand on s'encanaille. Je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'aurore boréale. À force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines. Bujumbura et ma luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août. Et depuis, dans ma tête, c'est tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. Quand l'Afrique se transforme en cadavre, les époques, ça meurt comme les amours, man, j'ai plus de sommeil, et je veille comme un zamou. Laissez-moi vivre, parole de misanthrope, citez-moi un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre. Petit pays, quand tu pleures, je pleure, quand tu ris, je ris, quand tu meurs, je meurs, quand tu vis, je vis. Petit pays, je saigne de tes blessures. Petit pays, je t'aime, ça j'en suis sûr. La hora loca. Bueno, amigos, y luego de escuchar esta canción, que si ven la traducción, la buscan en YouTube, es una canción positiva, es decir, a pesar de la tragedia, es una canción de esperanza. Debo recordarles debo hacer mención de que cuando habla de pequeño país lo dice en sentido literal, porque, como dije, tiene 26.000 kilómetros cuadrados, y para que tengamos una comparación, Costa Rica tiene 51.000 kilómetros, es decir, Costa Rica es el doble de Ruanda, y para que tengamos otra comparación, el estado Bolívar tiene 240.000 kilómetros, es decir, que Costa Rica cabe prácticamente 5 veces en el estado Bolívar, y bueno, Burundi muchos más, Ruanda muchos más. Entonces, que haya ocurrido esta tragedia de un genocidio en un territorio tan pequeño nos hace llamar la atención sobre el hecho de que la barbarie puede ocurrir en cualquier sitio, en cualquier momento, y hay que estar atentos para que esto nunca más vuelva a ocurrir. No puede repetirse en la historia la ocurrencia de un genocidio. Cuéntanos, Laura. Sí, es muy importante aclarar que genocidio es un crimen establecido en el Estatuto de Roma. Normalmente hablamos de distintos crímenes, y de hecho genocidio es como el más, cuando se habla de estos crímenes atroces, es el más conocido, pero en realidad no es el único. También tenemos crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, y en el caso venezolano lo que hemos identificado más que todo son crímenes de lesa humanidad, pero el genocidio no es peor que el crimen de lesa humanidad, ni el crimen de lesa humanidad, vamos a decir, es mejor o peor que el genocidio. Son igual de malos, vamos a decir, igual de atroces, y eso es importante, aunque sea más conocida la palabra genocidio. Ali, ¿nos puedes explicar qué es genocidio? Genocidio es la eliminación o la búsqueda de la eliminación de un grupo de la población que por razones diversas, puede ser por su carácter étnico, por sus creencias religiosas, por sus creencias políticas. La idea es eliminarlo, no es disminuirlo. Esto es muy importante, ¿no? Porque la intención es eliminar ese grupo. Eso quiere decir matar a todos los judíos, que fue lo que pretendió el régimen nazi, por ejemplo, o matar en este caso a los tutsi, ¿no? Que fue la razón del genocidio. Entonces, esto es una descripción importante, porque tiene que haber esta intención. O sea, que haya muchos muertos en una situación no implica que haya genocidio, porque si no hay esta intención de eliminar este grupo particular, no existe esa situación. Entonces, esto es muy importante, porque a veces la palabra genocidio, como muy bien está apuntando Laura, a veces puede utilizarse de manera errónea. Entonces, esto es muy bueno e importante destacar.
Y bueno, ahora vamos a pasar al tema de la hora loca, justamente, ¿no? Y bueno, esto es una cosa que nos conseguimos por casualidad, esta irracionalidad, porque acuérdense que la hora loca ya no es de la injusticia, es ya lo irracional, lo ilógico que hay del derecho en Venezuela, lo que escapa ya de las cosas más elementales del sentido común, ¿no? Que en este caso nos conseguimos por casualidad porque estamos analizando lo relativo a la elección de magistrados y como saben, la Constitución establece un procedimiento donde hay una serie de mecanismos dentro de los cuales está el famoso comité de postulaciones. Entonces, buscando la norma, bueno, conseguimos en internet, buscamos la norma constitucional en diversos portales y nos conseguimos que, por ejemplo, en la página del CNE está la Constitución, entonces se busca y buscamos el artículo 270. Entonces, cuando leemos el artículo 70 en ese portal, nos conseguimos que el Comité de Postulaciones Judiciales, en el artículo 270, es visto como el órgano asesor del poder... del poder del ciudadano. Ciudadano, exactamente, muy bien. Entonces, bueno, ok, quedamos con eso. Pero de repente, un abogado nos trae la Constitución, nos trae la Gaceta de la Constitución, y por pura casualidad buscamos ahí el mismo artículo. Y nos encontramos que ahí en la Gaceta, ese mismo artículo dice, el Comité de Postulaciones Judiciales es un órgano asesor del Poder Judicial. Entonces ya por ahí hay una cosa que no se explica, porque entonces buscamos en otros portales que no son oficiales y se nota que alguien hizo copy-paste en todos y todos dicen lo mismo, dicen que el Comité de Postulaciones Judiciales es un órgano asesor del Poder Ciudadano, como dijimos inicialmente. Entonces ya hay una cosa que no tiene mucho sentido, pero en todo caso los abogados dirán, bueno, no importa, porque lo que vale es lo que dice la Gaceta. Y entonces la Gaceta dice que es un órgano del Poder Judicial, bueno, y así se queda. Entonces dirán, bueno, entonces no es tan loco lo que te están diciendo, porque al final, bueno, es un error de unos portales que no tiene mayor trascendencia. Pero sí la tiene, porque el cambio de nombre no se quedó en los portales de internet, sino que se trasladó a nada más y nada menos, y ahí sí la cosa es más grave, a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que en su edición, que fue publicada en la Gaceta el 1 de octubre del año 2010, en su artículo 64, vean lo que dicen, recuerden, la Constitución dice que es un órgano del Poder Judicial, ¿verdad? Y aquí en el artículo 64, vean lo que dice. Dice, el Comité de Postulaciones Judiciales es un órgano asesor de la Asamblea Nacional. Calla ya, tremendo cambio. Para la selección de los candidatos y candidatas a magistrados y magistradas del Tribunal Supremo. Entonces, claro, ya ahí hay un cambio que no es menor. Cuéntanos, Laura. Sí, claro, bueno, ya cuando hay que entender que cuando la ley dice algo distinto a la Constitución, la ley es la que viene justamente del Parlamento, la Asamblea Nacional, pues es inconstitucional simplemente, es decir, puede ser anulada por un tribunal. ¿Y por qué crees que se hizo ese cambio? Bueno, la verdad es que claro, estamos especulando, pero ¿cuál sería el sentido de cambiarlo del Poder Judicial a la Asamblea Nacional? No, eso es bien importante porque efectivamente lo que quería la Constitución era que, bueno, primero que el Comité de Postulaciones Judiciales, independientemente de quién es órgano, debería estar constituido por la sociedad civil según la Constitución. Entonces la ley no solo lo adscribe a la Asamblea Nacional, sino que además establece que está conformado por diputados. Exacto, y esa es la verdadera razón de haberlo cambiado del Poder Judicial a la Asamblea Nacional, para convertirlo en un órgano de la Asamblea a ser controlado por los miembros de la Asamblea, es decir, los diputados de la Asamblea Nacional. Entonces, como ven, es un secuestro de una figura constitucional para que la Asamblea tomase control, y por eso la mayoría de los miembros de ese comité de postulaciones son diputados. De los 21 miembros, 11 son diputados. ¿Por qué? Porque es un órgano de acuerdo con la ley de la Asamblea, ¿no? Entonces, correcto. Entonces, realmente ahí lo que pasa es que es lo que hemos dicho, pues que no se le deja al Poder Judicial. Decíamos al principio que el Poder Judicial es un órgano que debe ser técnico, el Poder Ciudadano también, y decíamos que desde el principio del régimen el poder, los magistrados del Tribunal Supremo no han sido nombrados adecuadamente, y esta es una de las razones. Efectivamente. Entonces, como ven, esto es una cosa loca, que el mismo órgano en 3 sitios diferentes tiene 3 nombres diferentes, solo en Venezuela y en la hora loca del derecho. Dicho esto, pasamos a nuestra siguiente pausa musical y vamos a escuchar un gran cantante brasileño con una canción que se escribió en dictadura, y precisamente se escribió en dictadura porque disfrazado
bajo la alusión de la discusión entre una pareja, él hace un reclamo a la dictadura. Estamos hablando de Chico Buarque con una canción que se llama A pesar de Vosé. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal. Laraiá, 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 laraiá. Diario Injusticia. Bueno, amigos, luego de escuchar esta maniobra, esta creación de la imaginación para evadir la censura y la dictadura, que bueno, lamentablemente en muchos casos en Venezuela a lo cual hemos tenido que recurrir, recurrir a eufemismos, a palabras sombras, a ideas rebuscadas para poder decir lo mismo, pero con otras palabras y no ser censurados. Vamos ahora a la siguiente sección de este programa, pero no vamos a contar primero con un comentario que va a hacer Laura sobre lo que ya estamos hablando de la hora loca. Sí, Ali, bueno, quería saber si en nuestra app, la app de acceso a la justicia que se puede encontrar en Play Store, en teléfonos Android, podemos encontrar la versión correcta de la Constitución. Tanto de la Constitución como la del Tribunal Supremo, las dos correctas. De la ley. Claro, de la ley, perdón. La ley del Tribunal Supremo está en la versión esta que malinterpreta el artículo
el 270 de la Constitución y la versión correcta de la Constitución con el 270 según la Gaceta. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Sí, señor. Bueno, dicho esto, ahora pasamos también a nuestra acostumbrada sección de Diario y Justicia, en este caso, dado que estamos en el día pues previo a la celebración del Día de los Derechos Humanos, con un hecho que ocurrió en Venezuela y que dentro del mundo de los derechos humanos es un antes y un después. Porque antes de esta fecha, estamos hablando de los hechos del Caracazo, no existían en Venezuela las ONGs. Las ONGs que nacieron en Venezuela lo hicieron a raíz de esta terrible situación que fue el Caracazo. Antes de eso no existían organizaciones de derechos humanos, sino personalidades que pues utilizaban las tribunas a las cuales tenían acceso para denunciar violaciones, pero no había una estructura orgánica, una estructura organizada que permitiera un seguimiento a estas denuncias, ¿no? Estamos hablando del Caracazo, una situación terrible donde oficialmente murieron 276 personas, pero donde se denuncian que en realidad hubo más de 1.000 muertos, donde el ejército y la Fuerza Armada tuvo una actuación triste y lamentable y donde los órganos de represión se excedieron. Siguiendo un artículo que escribió sobre este tema Liliana Ortega, que fue justamente una de las organizaciones que nacieron a consecuencia de esta situación, que es COFAVIC, que es la Unión de Víctimas de los Hechos del Caracazo, esta organización, nacida pues de esta situación, llevó el caso ante la Corte Interamericana porque habían pasado 6 años de los hechos y todavía los tribunales no habían hecho absolutamente nada para investigar estas situaciones, y eso originó que 44 víctimas del Caracazo fueran a la Corte pidiendo justicia. Y una vez más, aquí vemos como hemos dicho en otros casos, que al final los regímenes se parecen. Es decir, mucha crítica de la Cuarta República, mucha crítica de la violación de derechos humanos en la Cuarta República, pero cuando a ellos les toca sancionar estos casos, no hacen absolutamente nada. Y la respuesta siempre es la misma, no lo hacen porque si hacen justicia afectan el pilar básico que los mantiene, que es la Fuerza Armada. Entonces, ahí vemos cómo la complicidad de la Cuarta y Quinta República se unen justamente para no tocar un estamento que quieren contar a su favor en vez de ejecutar y realizar los hechos que deben conducir a la condena de los responsables de las muertes del Caracazo, cosa que hasta el día de hoy no ha ocurrido. Laura, ¿querías comentarnos algo? Sí, efectivamente, bueno, los problemas estructurales de la justicia, digo estructurales porque no son nada más de la, como bien dices tú, de la Quinta República o llamada Quinta República, sino que vienen de anteriormente. Son problemas estructurales en Venezuela: la delincuencia, la inseguridad, la corrupción, el tema de la injusticia, el retardo procesal. Sin duda que en esta etapa se ha hecho, y sobre todo en los últimos años, a partir del 2014 en particular, ya se ha hecho algo muy crónico, y bueno, y el Estado se ha transformado, el gobierno, en un gobierno autoritario y donde además usa el sistema de justicia para la represión. Pero lo que sí existía antes también era impunidad y abusos, obviamente no eran sistemáticos y masivos como soy hoy en día. Entonces este caso es súper importante porque era la oportunidad de hacer justicia a algo que el régimen actual critica todo el tiempo, que es el régimen anterior. No, y que dice que es el origen de su legitimidad. Muy bien, y el origen de todos los males que hemos tenido, y por eso es que ellos pues fueron elegidos y en realidad no hizo justicia en la oportunidad que la tuvo. Así es, entonces cada 27 de febrero que el gobierno, a través de sus órganos de comunicación masivos, estruendosos, hablen del Caracazo, recuérdense, ¿qué se ha hecho por las víctimas? Esa es la pregunta que hay que hacerse ese día. ¿Qué se ha hecho por las víctimas? Si se ha hecho justicia. Y en recuerdo de esas víctimas, voy a comentarles que, por ejemplo, dentro de esas 44 víctimas que llegaron ante la Corte Interamericana, 7 eran menores de edad y 5 eran mujeres. Y que adicionalmente, 11 de esos 48 casos los mataron en sus casas. Es decir, que no es cierto que es que los agarraron saqueando, que los agarraron robando, que eran delincuentes, no. Fueron a buscarlos a sus casas y los mataron. Y también hay que decir que además de eso, 5 personas fueron ultimadas en los momentos de toque de queda. Es decir, cuando el ejército tenía, y la Fuerza Armada y la policía, tenía el control total de las calles, y a pesar de esto estas personas fueron ultimadas. Adicionalmente,
Hay que decir que el 22% de los hombres que fueron ultimados tenían edades entre 11 y 20 años y el 46% de 21 y 30 años. Eso quiere decir que la mayor parte de las víctimas masculinas de estas 44 casos fueron hombres muy jóvenes que lamentablemente fueron víctimas de la violencia del Estado y que hasta el día de hoy no han tenido justicia, y que además parte de la sentencia de la Corte Interamericana ordenaba que se identificaran los restos de la peste, que es el sitio en el Cementerio General del Sur donde están enterradas muchas de estas víctimas, y a los cuales no se le ha querido hacer el examen médico forense para determinar quiénes son. Solo ha ocurrido en 3 casos. El resto de las víctimas no ha sido logrado y no se han identificado, y eso no se ha hecho porque, con mucha razón, las víctimas se niegan a que sean médicos forenses de la Fuerza Armada los que hagan ese trabajo, porque eso tienen que hacerlo médicos forenses independientes que no dependan de órganos superiores para actuar, como ocurre lamentablemente con todos los órganos del sistema militar. Tienen que ser órganos independientes, y sobre todo si pueden ser internacionales mejor, como por ejemplo ha ocurrido en el caso de Ayotzinapa, que un cuerpo especializado forense mandado por la Comisión Interamericana fue la que hizo los exámenes antropológicos a los restos que se consiguieron en ese caso. Entonces, eso es un precedente que nos dice que sí es posible realizar este tipo de actividad por medio de expertos independientes, y no tienen que ser entes dependientes de la Fuerza Armada. Entonces, como ven, en esta Diana y Justicia, pues hablamos de un caso germinal del movimiento de derechos humanos de Venezuela, y en razón de eso vamos ahora con una canción que habla de este tipo de situaciones que generan luchas, que generan luchadores de derechos humanos. En este caso vamos a escuchar a Billie Holiday con una canción muy, muy triste, pero muy bonita, que se llama Strange Fruit. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter cry.
poesía y derechos humanos. Bueno amigos, luego de escuchar a Billie Holiday, vamos ahora a nuestra queridísima sección de poesía y derechos humanos. Pero como estamos precisamente en la Semana de los Derechos Humanos, donde se celebra el Día Internacional de estos, vamos no a leerles una poesía, sino dos, porque consideramos que es un momento muy especial y precisamente la poesía pues tiene que ser uno de los elementos de esa celebración de este día tan especial. Y por eso, basándonos en un libro que publicó Provea recientemente, que se llama Poesía contra la Opresión, donde se hace una selección muy hermosa de poetas venezolanos, todos venezolanos, que cantan a la opresión, contra la opresión. Hemos escogido estos dos poemas, que por cierto le queremos decir que ese libro lo pueden descargar gratuitamente en una página web que se llama Poesía contra la Opresión, donde lo pueden descargar en formato PDF, ¿no? Bueno, entonces ahora una vez más en la hermosa voz de nuestra directora Laura Louza vamos a escuchar el primer poema de el poeta Ángel Eduardo Acevedo llamado Otra Ciudad. Que no sea la prisión, que no sea el exilio, que no sea laberinto, que no sea desierto de millones de habitantes, que no sea la opulencia y su flor el crimen, que no sea la mueca de Manhattan, que sea respirable, que seduzca, que no obligue a los ojos a huir de la montaña como en la celda, que no tenga casa de cartón, ni superbloques, ni calles ciegas, que no tenga niños mendigos, ni adultos mendigos, que por sus ríos corra agua y no mierda, que no haya tortura en su amor, ni juego fatídico en sus noches, que no amanezcan niños muertos en los hombrillos de las avenidas, que la policía deje besarse, que no exista más la policía, que se erradique el robo, léase el hipódromo, que las casas de citas, el country club sean rehabilitados, que Miraflores sea rehabilitado, que sea nuestro otro bosque, que expulse a Rockefeller y el gas carbónico, que los avisos hablen del hombre, que sea la libertad, que sea mi casa, que no sea el vértigo y el olvido, el suicidio al pie de los edificios, que renazcan los árboles, que abran grietas en el hormigón. Bueno, hermosísimo poema que busca otra ciudad, el sueño de otra ciudad, el sueño de otro ambiente, una poesía escrita en otras circunstancias, pero que es perfectamente aplicable al día de hoy, ¿no? En aquel momento se hablaba de la lucha contra Rockefeller y contra el hipódromo. Ahorita tranquilamente podemos hablar de las apuestas que se hacen en otros sitios y de otros millonarios que a costa de riquezas mal habidas pues han llenado el país de hambre y miseria, ¿no? Entonces podemos poner otros apellidos no tan anglosajones y más criollos, ¿no? Entonces vamos ahora con una segunda poesía que nos trae mucha alegría porque es la poesía que se leyó en el Encuentro Nacional de Defensores a los cuales aludió Laura en estos días y donde para nosotros se resume lo que es un defensor de derechos humanos, que no es otra cosa que esa pequeña llama que te dice si hay luz, si hay la posibilidad de luz, busquemos ese fuego por la justicia, ese fuego por la libertad. Entonces, con ustedes vamos a escuchar un poema de Luis Enrique Belmonte llamado El pájaro de la esperanza. Marcaron la puerta a cuchillazos, eructaron nuestros nombres, escupieron los buzones, echaron azufre en el jardín. Pero nosotros tejíamos las mantas, cantábamos bajito, a oscuras, pálidos, bañados en polvo. Nosotros seguíamos raspando el suelo, porque adentro había un pájaro que tiritaba, un pájaro herido, ciego, remojado. Exactamente, el pájaro de la esperanza. Estas palabras, esta poesía tan bella, resume lo que son los defensores de derechos humanos. Son personas que a lo mejor pequeñas, con muy pocos medios, con escasos y muy limitadas capacidades, son las que hacen el ruido que llama la atención de la conciencia colectiva y que le dice al Estado, usted debe cumplir, usted tiene que hacer. Y son los que le dicen a la colectividad, hay la esperanza de alguna vez obtener justicia. Por eso este poema
lo leímos en el Encuentro de Defensores, porque justamente representa ese espíritu de la esperanza, de la lucha contra la injusticia y la lucha por los derechos humanos, que en estos días donde estamos celebrando el Día de los Derechos Humanos es tan importante recordar. Hay esperanza y todavía queda la posibilidad de reconstruir todo lo que se ha destruido para tener un futuro mejor para nuestros hijos y las futuras generaciones. Y con este mensaje de esperanza nos despedimos y les deseamos mucha felicidad en estos días de Navidad que se avecinan y de fin de año. Que lo disfruten y recuérdenlo, háganlo con responsabilidad. Sí, Ali, bueno, y efectivamente es muy importante esto de la esperanza, porque nosotros trabajamos solamente bajo ese lema. Obviamente hoy a lo mejor hay una gran violación de un derecho humano o un crimen de lesa humanidad, pero nosotros esperamos que algún día eso sea reconocido y castigado por quien o a quien hace ese daño y se logre justicia y se logre efectivamente que se restablezcan nuevamente los derechos humanos. Entonces yo también me despido y deseo felices fiestas a nuestros oyentes. Acceso a la Justicia presentó Justicia en la Mira. Observa, denuncia y defiende. Tus derechos, los de todos.